Por eso lo que dice Gonzalo, que es uno de los que más recupera, y para mí me pareció espectacular, y usamos su librito de la curva de conflictos, hecho con los medios oficiales, fue presentado ante Garzón en el juicio por genocidio, porque además de ir a denunciar lo que había sido un genocidio, mostramos también la recuperación de nuestra lucha. Lo pudimos hacer, el orgullo desde ese lugar. Esos paros y movilizaciones empezaron el 24 de marzo, o continuaron, mejor dicho, porque el golpe empezó el 27 de junio de 1975, ya decididamente, cuando se dieron cuenta que no podían cambiar el destino de ese pueblo que decía, como lo dijimos el 19 de diciembre del 2001, aunque no sepamos lo que viene, esto es una mierda. Que es una de nuestras grandes condiciones. Sabemos lo que no queremos, que nos cueste construir lo que queremos. Pero no es poca cosa, porque tenemos una cultura. Esa cultura que nos permite a los trabajadores pelear y confiar en que algo va a salir. Y por eso hubo paros. Hubo paro. Y no era fácil, ¿eh? Los telefónicos, decía Gonzalo. En esa época Julio Villán estaba preso. Y hacían paro los compañeros telefónicos, sabiendo que a la noche, en los lugares donde se cambiaban los compañeros, iban y los secuestraban. No al delegado, a cualquiera. O Lucifuerza. Y había paro, que por supuesto no salían en esos diarios. Pero había paro en todo el país, hubo paro en el 76, hubo paro en el 77, hubo paro en el 78, aunque es verdad que hubo una oleada ahí. Y hubo un reconocimiento en esa perspectiva. En el 77, en el 76, como no intervinieron a todos los gremios en la CGT, se convocaron a los dirigentes sindicales de los gremios no intervenidos, formaron una comisión y fueron a Ginebra, rápidamente. ¿No? Junio siempre, en Ginebra van en junio del 76. Era la búsqueda de tener algún grado de legalidad por parte de la dictadura, y hubo comisiones. Había 4 comisiones en la CGT. Por eso se eligieron 5, 5, 5 y 5 y fueron a ese ámbito internacional, entre los cuales fue del cual yo era secretario general de minería del gremio. El secretario general era Horvath, que fue en una de esas comisiones porque empezó un proceso de autointervención. 32 seccionales intervenidas llegó a tener. Y nos fue despidiendo del gremio a cada uno de nosotros, ¿no? Porque estábamos en una pelea, fundamentalmente a uno de los más referentes nuestros, que era Quagliaro, Héctor Quagliaro, el presidente de nuestra agrupación del Centro de Jubilados. En diciembre del 77 fuimos a Córdoba, a La Falda, a un congreso de nuestro gremio. Horvath nos recibió a todos los delegados, entre los cuales estaba Luis Vila, este muchacho que yo hablaba, y yo, como delegado de Capital. Y era un quilombo, porque en diciembre del 77 había ido a Ginebra, y nos recibió diciéndonos a todos que esperaba que pudiéramos volver a nuestras casas con la felicidad de reencontrarnos con la familia. Paisito interesante. Nosotros éramos todas las conducciones al 24 de marzo del 76. Todavía en el 76, diciembre del 76. Espontáneamente no sabíamos qué hacer con Luis, teníamos que ganar una quilombo y nos pusimos a silbar la marcha. Y a los 2 minutos estábamos todos cantando la marcha peronista, Horvath diciendo que paren, paren, porque estábamos rodeados por la cana, pero se cantó la marcha a tope, era nuestra pelea. La marcha ese día fue la puteada contra la dictadura. Claro, y ahí uno gritaba, viva los compañeros que están presos, otro gritaba, viva Isabel, era una mezcla. Pero cantábamos toda la marcha, ¿eh? Sí, fue interesante. Ese día, algunos de nosotros proponían que votáramos la expulsión de Horvath. Porque si no lo expulsábamos a él, nos iba a expulsar a nosotros. Habíamos discutido con nuestras familias lo que iba a pasar.
y habíamos ido a la falda sabiendo que por ahí estábamos cometiendo un hecho insólito, no era fácil. Hubo otras voces más prudentes que la verdad que por algo eran y tenían más experiencia, nos dijeron ese día que más vale una intervención por alguien que provenga de nuestra fila, aunque sea traidor, antes que dejarle de nuevo el gremio a los milicos que habían destrozado en el 55. Yo voy a decir que fue un debate, muy pesado, en la habitación del hotel ahí, con muchos de los que hoy están en el gremio. Por supuesto nos echaron, ni bien llegamos, porque no lo echamos. Pero ahí aprendí que estábamos en capacidad de ganar. Si hubiéramos votado que repudiarlo por haber ido a Ginebra, ganábamos. Por eso pudimos ganar en el 84, porque ganábamos en el 76. Nosotros no inventamos la fuerza y la política. Tuvimos la capacidad, muchos, de continuar esa proyección que ya estaba plantado en la fuerza de los trabajadores en el 76. Claro, hubo que mantener esa pelea por la legalidad, fue una pelea difícil, pero era clave, había que apostar, no era fácil. Y las experiencias que yo viví en ese tiempo, era joven, la verdad, éramos jóvenes todos, en realidad, en aquel momento, era una máquina de aprender. Terminé laburando de diariero, pero laburaba, seguía siendo secretario general de minería y eso me permitía estar. Y fui muy consciente del 27 de abril, que es lo que quiero terminar contando, de la importancia que tiene, por lo que aprendimos, que no era fácil. Cuando nos despidieron de minería, era un tema difícil seguir siendo dirigente sindical echado del laburo. Había compañeros que habían quedado adentro. Entre ellos nosotros tuvimos una gran suerte en mi sector de laburo, ¿no, Carlos? Quedó Germán, porque como Germán venía del sindicato de pintura y se había perdido Palacios en el sindicato de pintura en el 75, que estaba en toda la corriente del peronismo combativo, quedó sin laburo. Y como quedó sin laburo, durante un tiempo trabajó en cualquier cosa y en diciembre del 75 lo nombramos minería. Y cuando vino el golpe todavía no había ni aparecido en la actividad concreta. Entonces quedó adentro, así que fue una ayuda extraordinaria en este adentro y afuera que teníamos. Pero era difícil porque los compañeros, después del 24 de marzo, había algunos compañeros que se cruzaban la calle cuando nos veían. No era fácil. Si uno hubiera tomado el camino de decir que en realidad, de no tratar de entender las circunstancias políticas que eso significaba, podía haber tomado otro tipo de actitudes. Había que apostar y creer. Era muy difícil. Claro, el 27 de abril, mejor dicho, no el 27, el 28 de abril de 1979, cuando algunos de esos compañeros que a veces hacían esas actitudes, nosotros apostamos a ellos y a fondo y a mantener nuestra actitud. Cuando leímos Crónica esa mañana, decía pararon, ¿no? Y paró construcciones portuarias y minería en la isla de Marchi. Mierda. Pararon los mismos compañeros. Fue una apuesta espectacular. La alegría que teníamos de que nuestros compañeros hayan parado, aún desde afuera de nosotros. Esa construcción tiene que ver con muchas contradicciones, no es fácil. A mí me tocó vivir experiencias muy contradictorias, pero apostando a esa legalidad. En el 76 fueron, en el 77 no. Y hubo una reunión porque las 62 organizaciones, a las cuales nosotros nunca tuvimos nada que ver, antes del 76, estaba prohibida. Entonces en el 77 se resuelve que hay que organizar algún tipo de resistencia y se forma la Comisión de los 25.
que son los 5 de cada grupo, más los 5 gremios intervenidos. Y esto es muy importante, porque los 5 gremios intervenidos, las conducciones eran las reconocidas el 24 de marzo del 76. Es un debate muy interesante. Puede ser que nos guste o que no nos guste quien estaba electo secretario general al 76, pero era desconocer la legalidad de la dictadura militar. Qué diferente, ¿no? Alfonsín dijo con toda la lacra de los que votaron que es de buen ciudadano reconocer todo lo aprobado por la dictadura militar y, aunque sea, sufrir las consecuencias. Qué diferente que hubiera sido, que hubieran hecho lo mismo que hicimos los trabajadores, que es reconocer que la legalidad estaba parada el 24 de marzo del 76 y que todo lo que hicieron después no tenía nada que ver. Qué distinto hubiera sido que todos los jueces que firmaron por el Estatuto de la Reorganización Nacional, realmente por encima de la Constitución Nacional, hoy no pudieran ni siquiera seguir estando en tribunales, y siguen estando. Aquellos que juraron por sobre la Constitución Nacional defenderla hasta la muerte, y siguen estando hoy como jueces. Qué distinto. Tenemos otros valores diferentes de la clase trabajadora. Desconocimos desde el primer día la legalidad y la legitimidad de esa dictadura militar. Reconocer en la Comisión de los 25 la participación de los secretarios generales al 24 de marzo del 76 fue un dato estratégico de esa pelea de la legalidad. Y abrió puertas. Fue un quilombo. A tal punto fue un quilombo que en Ginebra, en el 77, no viajó ninguna delegación. Porque los 25 resolvieron, en el 77, todos resolvieron no viajar a Ginebra, para no legalizar el golpe militar. Ya empezábamos a ver desaparecido, ya empezábamos a tener conciencia de lo que estaba pasando, ya estábamos